La soledad, un problema de nuestra generación o simplemente de nuestra condición humana. ¿Cuáles son sus causas, orígenes, manifestaciones? ¿De qué manera podemos salir de la soledad en la que estamos viviendo? Hoy en Respuestas, soledad en medio de la muchedumbre. Gracias por sintonizarnos, bienvenidos a una nueva entrega de Respuestas. En el día de hoy estaremos cerrando la serie que hemos venido desarrollando, programas anteriores acerca de una generación preocupada y agitada. Y hemos elegido cerrar esta serie con el tema de la soledad, un tema recurrente en nuestros tiempos, en nuestros días, y un sentimiento muy común que lamentablemente se vuelve muchas veces negativo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y yo creo que sí, yo creo que hay mucha gente que está sola, que está abrumada por su soledad, pero no lo anda diciendo, y el que está alrededor tampoco se percata de cuán sola está esa persona. Y hace un momento te decía que es una experiencia humana muy común, a veces de largo tiempo, a veces de corto tiempo, pero la realidad es que nadie como que se ha escapado de algún momento de su vida experimentar ese sentimiento de la soledad. Y quería, entrando en materia de inmediato, compartir contigo esta definición de lo que es la soledad, que la enciclopedia en línea Wikipedia la define como un estado de aislamiento y confinamiento y una falta de contacto con otras personas. ¿Tú crees que esta definición es la correcta, la que estamos manejando en el día de hoy? Bueno, yo creo que la definición es correcta en gran medida, pero yo creo que también es incompleta desde otro ángulo. Ciertamente hay un sentimiento de aislamiento, pero estas personas no solamente se sienten aisladas de las personas que están alrededor de ellos, es prácticamente de todo el mundo, aisladas incluso de parte de Dios. Son personas que tienen un sentimiento de insatisfacción, esto va acompañado de tristeza, y sabes que todo esto puede ocurrir en medio de personas, de manera que no siempre soledad implica ausencia de personas o el sentimiento de soledad. Muchas veces la persona no conoce su propósito de vida, y como nosotros fuimos creados con un propósito, para un propósito, cuando tú no conoces tu sentido de propósito, tú sientes que hay un vacío en tu vida, tú no sabes para dónde vas, tú no sabes de dónde vienes, qué debes hacer, y entonces ese sentido de vacío, de insatisfacción, comienza a producirte incluso un sentido de soledad, porque la realidad es que el propósito para el cual tú fuiste creada y que tú estés viviendo es lo que produce en ti tu sentido de satisfacción. Y eso es algo que tú tienes que pedirle a Dios que lo traiga a tu vida, que te lo muestre, que te lo enseñe, porque despegada de Dios yo no puedo encontrar el propósito para el cual Él me creó. Asimismo, ahora que haces referencia a eso, de hecho hay momentos en que yo misma he querido estar sola, pero no necesariamente me estoy sintiendo insatisfecha, por lo que sería adecuado que hagas la diferencia entre este sentimiento de soledad y el estar solo. Bueno, en nuestro idioma solamente hay una palabra para soledad o estar solo. En inglés hay una diferenciación. Se habla de loneliness para aquellos que sienten soledad, el sentimiento que estamos describiendo ahora, pero hay otra palabra llamada solitude, que es para referirse a aquellos que se retiran por un fin de semana, por una semana, con la idea de estar solos porque quieren estudiar, quieren meditar, quieren reflexionar, revisar su vida, y ellos se sienten bien, y eso es positivo incluso. Tú puedes sacarle provecho a ese sentido de solitude de que hablan en inglés. De manera que, sí, ciertamente yo puedo estar solo y sentirme bien, o yo puedo estar acompañado y sentirme solo. Así es. Tú puedes ver las paradojas ahí. ¿Tú crees que este sentimiento de soledad es más típico en personas que tienen ciertos problemas emocionales? Bueno, es más frecuente, pero yo creo que tenemos que ser justos y decir que esta es una experiencia humana muy común. Que algunos han experimentado eso por más largo tiempo y más profundamente que otros, sí es verdad. Pero yo creo que cada uno de nosotros en algún momento se ha sentido de esa manera, por poco tiempo o por largo tiempo. Cuando tú miras la historia bíblica, tú encuentras la misma experiencia. En un momento dado, Job pierde sus 10 hijos. Su esposa no le está apoyando. Sus 3 amigos que han venido a consolarlo lo están ahora acusando. Y él se siente solo. Y de hecho, quería una entrevista con Dios, por así decirlo, y tampoco encuentra a Dios. O sea, que él se sentía sumamente solo. Claro. Eso es Job.
Luego tú tienes el gran profeta Elías, que después de combatir contra los profetas de Baal y matar a 450 de ellos, sale corriendo porque Jezabel le ha caído atrás, la esposa del rey, que era conocida por lo mala que era esta mujer, y él se siente solo. Él le dice a Dios, han matado todos tus profetas y nada más quedo yo. Y Dios tiene que venir y decirle, no, Elías, yo me he reservado 7,000 otros hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Y luego, si esos ejemplos no fueran suficientes, tú te encuentras que en la cruz, Cristo se encuentra abandonado por sus más fieles seguidores, y Él clama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es un grito de soledad, de profunda soledad. De manera que te das cuenta que todos hemos pasado por ahí. Has mencionado a Job, a Elías, a un Jesús. ¿Cómo tú crees que ellos manejaron este sentimiento de soledad? Bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre la manera como la sociedad nuestra maneja la soledad y personas en la historia bíblica manejaron la soledad. Porque en nuestra sociedad lo que tú encuentras más frecuentemente es un escapismo a drogas, a viajes, a entretener mi mente. Bueno, esta gente no respondió de esa manera. Esta gente fue en busca de Dios. Esta gente escudriñó lo que Dios había dicho. Esta gente, oye, tenía una búsqueda intensa de Dios, como hasta encontrarlo, y ventilaban su soledad con Dios. Déjame leerte un par de versos de Salmos para que tú veas cómo esta gente lo hizo. Salmos 142, 4. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí. No hay quien cuide de mi alma. Déjame detenerme ahí antes del otro. Este salmista dice, aquí no hay nadie que se encargue de mí, que me cuide de mí, que cuide mi alma. Yo estoy solo. Pero escucha el próximo versículo, 25, 16. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Ahí está la soledad y ahí está la tristeza de que hemos hablado. Y el salmista le está diciendo a Dios, vuélvete a mí, yo estoy solo, yo estoy triste, estoy afligido, yo te necesito. Bueno, esta gente no estaba detrás de una droga, esta gente no estaba detrás de una borrachera, esta gente no estaba detrás de entretenimiento, ellos estaban detrás de Dios. Eso hizo la diferencia. En una persona y otra definitivamente es la búsqueda de Dios lo que viene a ser la diferencia. Definitivamente, porque la búsqueda de Dios eventualmente, o la no búsqueda, te va a llevar o va a hacer que tú termines o en un lugar o en el otro. Cuando tú estás solo o sola y no tienes a Dios ni lo buscas, ¿dónde vas a terminar? Tú vas a terminar en el mundo buscando cosas que te van a entretener, a distraer, a disipar tu mente, pero no te van a dar compañía ni la sanación que tú necesitas. Cuando encuentras a Dios, Dios te da la compañía y te da la sanación para tú salir del estado en que estás. Y a propósito del tema, te hablaba de que es como un poco difícil creer que ahora que vivimos más juntos en condominios, unos más pegados del otro, en medio de tantas personas, haya entonces algunas que experimenten este sentimiento de soledad, y tú bien aludías a que no tenía nada que ver con que estemos rodeados o no. ¿Qué otros sentimientos experimentan estas personas que se sienten solas? Bueno, se sienten marginados, como que nadie le hace caso, se sienten rechazados, desconectados, como dijimos ya anteriormente. Hay un sentimiento de vacío, de insatisfacción que ya habíamos aludido también. Hay un deseo de estar acompañado, porque mira la diferencia entre la solitud de que hablábamos en inglés, de que puede tener un sentido positivo. Esas personas tienen un deseo de estar solas para reflexionar, meditar, revisarse. El que está inmerso en este sentimiento de soledad, él quisiera estar acompañado. Hay un dolor emocional, hay un dolor intenso que ellos experimentan precisamente producto de eso que están pasando. En ocasiones hay ansiedad, sentidos depresivos, de manera que esto es como un complejo, un síndrome de múltiples quejas, la mayoría de las cuales, si no todas, son de índole emocional en estos casos. Hace un momento decíamos que esto era un sentimiento muy frecuente en nuestros días. ¿A qué le atribuyes tú esto? Bueno, esto es multifactorial y creas o no, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que analizar, Elaine, es el ritmo de vida al cual estamos viviendo. Si tú tienes un ritmo de vida muy acelerado, tú llegas temprano al trabajo, trabajas todo el día, almuerzas en el trabajo, llegas a tu casa a las 6, 7 de la noche para ir cenar y acostarte y descansar,
no hay manera que tú puedas cultivar relaciones de esa manera. Entonces, poco a poco, en la medida en que el tiempo pasa, tú cada vez tienes menos relaciones porque está enfocado básicamente en el trabajo y quizás tus hijos con el poco tiempo que le dedica. De manera que el ritmo de vida, sin lugar a duda, ha contribuido a que tengamos menos relaciones y por tanto nos sintamos más solos. La tecnología hoy en día, el desarrollo de la tecnología es una de las causas de la soledad a la cual se ha aludido, se ha podido identificar precisamente por cuánto nos entretenemos con esa tecnología. Y ahora estoy pensando entonces, ¿cómo es posible que el avance tecnológico sea una causa de soledad? Porque estamos ciertamente más conectados a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Skype. Tú te puedes comunicar a través de Skype con personas en otro país. Entonces, como que suena contradictorio. Bueno, estamos más conectados, pero no estamos más comunicados. Porque la conexión yo lo puedo hacer vía la electrónica de hoy en día, vía la tecnología de hoy en día. Pero a la hora de yo conectar mis emociones con las tuyas, yo no puedo hacer eso de la mejor manera, por lo menos, vía tecnología. Entonces, hoy en día la gente se para frente a un televisor y puede pasar horas muertas ahí entretenida, se para frente a o se sienta frente a una computadora y se entretiene con un aparato. En el pasado, cuando no había nada de eso, ¿qué hacía la gente? Usualmente salía fuera de su casa, daba un paseo, iba donde el vecino, cruzaba la calle, creaba relaciones. Y entonces, al crear las relaciones, había un sentido de comunidad que era cultivado de manera natural, que hoy no existe. Se hace muy difícil cultivar comunidad vía tecnología, porque la persona no está ahí contigo para crear comunidad, simplemente está conectada. Tú puedes oírla o verla, pero tú no puedes crear un sentido de comunidad de esa manera. Y que hay, por ejemplo, también ahora que hablas acerca de eso, pienso entonces en personas que, por ejemplo, se aíslan mucho en puestos de trabajo o que las mueven con facilidad. Realmente, ciertamente no estamos echando raíces en ningún lugar, no, estamos siendo movidos constantemente. Yo creo que también eso podría ser una causa que nos impide hacer relaciones. Claro, la movilidad extraordinaria de nuestros días, donde la empresa te pide que esté aquí hoy, pero en 1 o 2 años te pide que esté en otro lugar. Bueno, tú no puedes echar raíces, sino puedes echar raíces, no solamente que no puedes cultivar relaciones, es que tienes miedo a cultivar las relaciones porque la última vez que lo hiciste, cuando te fuiste, te dolió mucho y ahora tú prefieres mantener las relaciones superficiales. Mira, otra causa que estaba olvidando, los padres cuando tienen hijos y estos hijos se van, el cordón umbilical entonces ahora se cortó y ahora ellos comienzan a experimentar ese sentido de soledad, el famoso síndrome del nido vacío. Increíble, a pesar de seguir con su esposa, experimentan este sentido de soledad. ¿Tú crees que esto se debe a que entonces esta pareja tal vez no cultivó una relación de amistad fuera de lo que son los hijos? Sí, esa es la causa realmente, porque los hijos eran el tema de conversación. Ahora llegaron las vacaciones, ¿para dónde vamos a ir? Hay que inscribir los muchachos, hay que comprar los libros, hay que llevarlo al colegio. Entonces, el tema de conversación de ellos giraba únicamente, exclusivamente, alrededor de los hijos. Los hijos se fueron y ahora ya no hay de qué hablar. Entonces, cuando la pareja cultiva una amistad, de tal manera que ellos tengan de qué hablar, que no tiene nada que ver con los hijos. Cuando ellos se van, sí le pueden echar de menos, pero ellos se van a sentir mucho mejor en ese sentido de amistad. Que me imagino que fue donde iniciaron, cuando no tenían hijos. Debieron haber cultivado algún tipo de relación y de repente entonces eso como que se interrumpe hasta que llegan los hijos, salen los hijos, entonces como que volvemos al mismo ciclo. Porque esto fue lo que pasó. En el noviazgo no cultivaron la relación, cultivaron emociones y sensualidad muchas veces. Nos casamos y tampoco cultivamos la relación, sino que ahora cultivamos las tareas, la conexión necesaria para ejecutar las tareas propias del matrimonio, pero nunca se hizo una decisión intencional, que esa es la palabra clave, intencional de cultivar esa amistad. Mira otro par de causas, baja autoestima, personas con baja autoestima no se sienten buscadas, no se sienten necesitadas y por tanto se sienten rechazadas, marginadas con ese sentido de inferioridad. Y otros casos que pudiéramos mencionar, en inglés hay una frase que se conoce como social grace. Básicamente social grace o gracia social es la habilidad que la persona tiene de
de ser diplomática, de ser cortés, de ser amable, de tal manera que cuando yo te hable con social grace, con gracia social, tú tengas un buen sentido cuando me ves, cuando me encuentras, cuando hablamos. Hay gente que no tiene eso y a veces no sabe ni siquiera por qué. Al no tenerlo, cuando salen a interactuar con otros, son ásperos, son toscos, no saben decir bien las cosas y la gente, ¿sabe qué? Le sale huyendo. Entonces, esa ausencia de social grace o gracia social también es causa de que otros se alejen o se distancien de mí. Hace un momento mencionaste baja autoestima y precisamente en un programa anterior hablábamos acerca de eso y de cómo esto causa muchas veces sentidos de inferioridad en las personas. Para aquellos que tal vez no vieron el programa anterior, ¿qué te parece si definimos nuevamente lo que es ese sentido de inferioridad? Bueno, es un sentimiento doloroso, debilitante, porque no es simplemente que me duele, es que me debilita. ¿Sería un complejo? Bueno, es un complejo porque cuando hablamos de complejo, el complejo está compuesto, por así decirlo, de múltiples factores. En este caso, son los sentimientos que esta persona alberga, que siente, que expresa, que son múltiples. Entonces, dentro de ese complejo está ese sentido de dolor, de tristeza, de que valgo menos que los demás, de que no me necesitan, de que al no necesitarme yo no hago ninguna diferencia en este mundo. Entonces ahí es donde la palabra complejo entra a jugar un rol y luego entonces inferioridad porque es el sentirme inferior que me produce todo eso. ¿Tú crees que entonces personas con este tipo de actitudes, de complejos, de sentimientos, prácticamente sin darse cuenta, ellos estén creando su propia soledad al manejarse de esta forma? Sí, claro, porque muchas veces se vuelven muy críticos. Al volverse críticos, entonces los otros se alejan. Otras veces se vuelven muy defensivos al sentirse inferiores. De esa misma manera, muchas veces no saben cómo aceptar correcciones. Resisten la autoridad por su estado de agresividad o porque siempre se sienten heridos ante cualquier cuestionamiento, cualquier señalamiento. Bueno, y ciertamente contribuyen enormemente a construir esa soledad, ese círculo de soledad que se forma alrededor de ellos. Hace un momento te hablaba de que en el principio del programa habíamos conversado de que este sentimiento de soledad es experimentado por personas con problemas emocionales, personas que se sienten solas, pero antes de irnos al corte te decía que hay otro grupo de personas como los ancianos, los jóvenes, que también experimentan soledad. ¿En qué contexto? Bueno, los adolescentes son de las personas que más soledad experimentan y eso se debe muchas veces a varias cosas. Por un lado, ellos están pasando de la niñez a la adultez, entonces están en un periodo de encontrar su identidad, no están seguros de quiénes son, no están seguros de para dónde van, no están seguros de lo que quieren. Cuando tú hablas con ellos muchas veces son monosílabos. ¿Qué tú quieres? No sé. Ese tipo de respuestas. Si una novia lo rechaza, ni siquiera una novia, una muchacha en que ellos estaban interesados, ya se sienten menos, se sienten rechazados, menospreciados. Este es un periodo bien turbulento. Entonces, por eso es que hay mucho de habitaciones. No quiero salir de la habitación, quiero comer solo, quiero comer en mi habitación, etcétera, etcétera. Eso es muy común. Personas de edad avanzada, claro, porque ya no tienen la movilidad que tenían antes, no pueden salir a visitar y entonces sus amigos también son de edad avanzada. Y están en la misma condición que ellos. Están en la misma condición, no pueden estar saliendo a visitarlos tampoco. Personas que se casan con la idea errada de que el matrimonio, necesito salir de mi casa, entonces ya me voy a casar para salir de eso. O como veníamos conversando ahorita, que decías que tal vez no han cultivado una relación y de repente te has casado con un perfecto extraño porque te has dejado llevar por las emociones. Exacto, y no tienes un amigo en el esposo. Entonces ahora resulta que el matrimonio resultó ser otra cosa distinta a lo que era. Entonces te sientes sola porque tú pensabas que ya esta iba a ser la solución. Personas también con experiencia de divorcio, es natural. Si tengo 5 años o 10 o 15, dependiendo, viviendo con alguien y de repente esa persona no está ahí, tú te acostabas con alguien, despertabas con alguien, pues hay un sentido de soledad. Padres solteros me imagino que también experimentan cierta soledad cuando se ven criando hijos solos, o sea, sin la ayuda del otro cónyuge. Así es, llego del trabajo, tengo que atender a mi hijo, tengo que atender a mi hija, tengo que hacer la tarea con ellos, pero pasé un día trabajando, no tengo a nadie ahí para ayudarme,
a levantarme la misma cosa. Entonces eso produce ese sentimiento de insatisfacción y de que yo no le importo a nadie. Ese sería otro caso. No solamente las personas divorciadas, no solamente los adolescentes, las personas de edad avanzada, pero tú tienes grupos de personas como pastores. Se ha hablado de que los pastores o el pastorado es una posición muy solitaria y ciertamente es así, porque hay muchas situaciones que tú no la puedes conversar con nadie, que tú te sientes que solamente donde Dios puedes ir, y entonces te das cuenta que eso va creando también ese sentido de soledad. Trabajólicos, personas que trabajan mucho. ¿Por qué? Porque si trabajo mucho, mi trabajo es mi único compañero, no estoy desarrollando relaciones. O personas con cargos muy importantes que de repente tienen una agenda bien apretada, bien ocupada, al final no pueden compartir muchas cosas de las que ellos están viviendo. Claro, muchos logros, pocas relaciones. Así Entonces, éxito fuera de la casa, un desastre dentro de la casa y aún en el círculo social. Entonces te das cuenta que todo esto es bien complejo y la cantidad de personas que experimenta esto es bien grande. Personas que han tenido una caída moral recientemente. De repente, aunque quizás los que están alrededor están dispuestos a perdonarlos y lo han perdonado, ellos se sienten extraños, se sienten como que no me han perdonado, sí, incómodos. Inseguros acerca del perdón del otro. Claro, voy a un grupo al que yo acostumbraba a ir antes, con el que me sentía bien, y el grupo está haciendo lo que siempre hace, pero ya yo no soy el mismo, yo tengo una caída, yo tengo una tacha, entonces ahora yo pienso que no me miran igual y eso hace que yo me sienta retraído, que yo no busque la compañía, que no pueda sentirme libre para hablar. Te das cuenta que por eso es que esta soledad es tan común, porque las personas en riesgo son muchas. Hace un momento mencionaste que los pastores son un grupo vulnerable a sentirse solos porque lamentablemente ellos no pueden compartir muchas de las cosas que ellos están viviendo. Y yo te he escuchado anteriormente citar una frase de que la soledad es el precio que el santo paga por su santidad. ¿Qué te parece si le explicas a nuestra audiencia? Porque te he escuchado varias veces citar esa misma frase. Bueno, esa frase es de A.W. Tozer, un gran hombre de Dios, un gran pastor y autor de hace unos años atrás. Tozer tenía claro que en la medida en que tú te santificas, muchas veces personas que estaban alrededor tuyo no se sienten tan cómodas alrededor de ti, como que se sienten intimidadas y ellas mismas se alejan. Pero por otro lado, habían actividades, conversaciones, chistes en lo que tú participabas que ya no son de tu atracción. Entonces tú te alejas de esas cosas también. Entonces se produce un alejamiento de parte de otros, se produce un alejamiento que tú creas y cuando tú vienes a ver, ciertamente experimenta esta soledad y es ahí donde Dios te encuentra, es ahí donde Dios hace su mejor trabajo. Y no hay duda, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de otro mundo y se supone que tengamos otra mentalidad. Y por tanto, eso va a hacer que yo no disfrute tanto esto que está aquí abajo. Cuando nosotros tenemos ese apego tan grande y disfrutamos tanto lo que está aquí, obviamente yo no tengo una mentalidad cultivada del próximo mundo. Me siento cómodo así y no me siento cómodo enfrente de la santidad. Y lo opuesto también es cierto. Tú definías al principio de la soledad como un sentimiento que involucraba una cierta desconexión de Dios. Yo te pregunto, personas que están más cerca de Dios, ¿nunca experimentarán soledad o la van a experimentar en un grado menor que otros? Bueno, ahí pudiéramos decir depende, ¿verdad? Porque personas que han tenido una relación con Dios, como un gran Moisés, han tenido momentos de soledad. Entonces, ¿por qué ocurren? Bueno, por un lado, pueden ocurrir porque Dios la orquestó porque quería hacer un trabajo en ti, en medio de la soledad. Porque ahí tú no oyes otras voces que no sea la de Él, tú no tienes otro apoyo que no sea Él, tú tienes que convertirlo a Él en tu autosuficiencia. Eso es una razón. La otra razón es que a veces en el servicio a Dios, el mismo servicio, las personas a quien tú le sirves a veces te drenan. Y entonces tú te desenfocas. A pesar de que tú tienes una relación con Dios, a pesar de que tú eres conocido como una persona que tiene una relación con Dios como Moisés, en momentos nos desenfocamos. Y entonces mira esta reacción de Moisés, en un momento dado drenado por la gente a quien él le ministró. Oye lo que él dice en Números 11, 14 y 15. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Eso es Moisés diciéndole a Dios, mátame.
yo no puedo llevar a este pueblo solo. Bueno, Moisés no lo estaba llevando solo. En primer lugar, Dios lo estaba llevando. En segundo lugar, Dios le había dado 70 ancianos con quien él podía contar. Le había dado un Caleb, le había dado un Josué. Pero en este momento él se siente como que él solo está llevando la carga. Se había desenfocado y Dios tiene que ministrarle a su siervo y lo hizo de una manera especial. Ahora tienes a otra figura que es Juan el Bautista. Juan el Bautista está en la cárcel en un momento dado por predicar la verdad. Y Cristo está afuera predicando la verdad. Él fue quien introdujo a Cristo. Él era primo de Cristo. Y de repente Juan dice, ¿sabes qué? Vayan donde, le dice a sus discípulos, vayan donde el Mesías y pregúntenle si él era el que estábamos esperando, el que había de venir, o si tenemos que esperar a otro. Juan está sintiéndose solo, desamparado, porque yo, el introductor, el primo, el que introduce el Mesías a la comunidad de Israel, estoy en la cárcel y estoy solo, no tengo a nadie. ¿Tú sabes qué? Pregúntenle si es verdaderamente. ¿Te das cuenta que todos nosotros, aún los mejores de nosotros, de este lado de la gloria, tenemos tiempos difíciles? ¿Y qué hay de la depresión, Miguel? ¿La soledad viene por la depresión o la depresión viene por la soledad? Bueno, es un círculo. Cuando yo estoy deprimido, me siento solo. Pero si yo estoy solo y mi soledad se prolonga, termino deprimiendo. Entonces O sea ahora la depresión me produce más soledad y la soledad puede tender a producirme más tristeza o más depresión. A veces es difícil saber cuál comenzó primero, pero cualquiera de los dos puede comenzar primero. La depresión y luego el sentido de soledad o la soledad que me lleva a la depresión. Mi esposa y mis hijos están ahora de viaje. Hace siglos que no me encontraba solo. Y la verdad, aunque al principio pensé que sería más divertido y los primeros días hasta lo disfruté, luego ya no encontraba qué hacer. Aparte que tengo que resolver mi comida, tengo que resolver la vida del perro y la vida del gato. Yo pensé que estar solo era un poquito más agradable. En los últimos 3 días vi más televisión que en los últimos 3 años. Oí toda la música que tenía en el computador, me leí todos los libros que había en el estante, incluso descubrí libros que ni siquiera sabía que yo tenía. En fin, a la hora del té me aburrí con todas las ganas. Empecé a preguntarme, ¿qué hacer cuando estoy solo? ¿Pueden ser estos buenos tiempos de soledad? Entonces me di cuenta que solamente estaba evitando a una persona, a mí. Chistoso, ¿verdad? Me estaba evadiendo a mí, no meditaba ni en mí ni en nada más. Y descubrí que finalmente tenía el tiempo para las cosas que siempre postergaba con la excusa de no tenerlo. Tenía el tiempo para evaluar mi vida. Empecé por mi vida espiritual. Medité sinceramente en mi relación con Dios. Pude dedicar tiempo para hablarle, para orar con Él, incluso hasta cantar. Fue un alivio que nadie me escuchara. Eso fue lo más refrescante. También empecé a evaluar situaciones con mi familia. Fue doloroso encontrar ciertos baches que había entre ellas. Estoy agradecido de que Dios me haya regalado ese tiempo de soledad. Aproveché para ir donde mi papá y tener una larga conversación que teníamos acumulada de tiempo atrás. Fue muy sanador. A veces la soledad hace falta y puede ser muy beneficiosa si la usas para conectarte con Dios y contigo. Grandes cosas pueden salir de ahí. La siguiente vez que te encuentres solo por alguna razón, no le evadas, no te evadas, no te sumerjas en la recreación. Conéctate con Dios y contigo mismo. Quizás para eso Dios la está permitiendo. Es una oportunidad que tienes. No la desaproveches. Hasta la próxima. En Paralelo. Hace un momento hablábamos de cómo las personas van a manifestar este sentido o este sentimiento de soledad o cómo van a manejarlos. Ellos de repente pueden estar airados, irritados, sentirse solos, deprimirse. ¿Cómo las personas le hacen frente a un sentimiento de soledad? Bueno, hay diferentes reacciones, como tú mencionabas. Algunos lo que deciden es escapar y el mecanismo de escape es de diferente naturaleza. Puedo hacerlo vía alcohol, vía drogas, vía prescripciones. A veces van donde el médico, de hecho esto está bien reportado y es bien conocido, van donde el médico con múltiples quejas de ansiedad y lo único que quieren es usar, que terminan mal usando y abusando
de los sedantes y antidepresivos como una forma de calmar ese dolor. La famosa epidemia de ir de tiendas hoy en día muchas veces no es más que eso mismo, un escape de no llegar a la casa y sentirme solo. Voy para el mall, entonces ahí encuentro mucha gente, pero esa gente no me llena mi insatisfacción. Sabes que habíamos dejado fuera hasta ahora, al hablar de estas cosas, todas las mascotas con las que vivimos hoy en día. Mucha gente quiere un perro, quiere un gato, quiere algo que le haga compañía, porque ese es su compañero. Y de hecho, en Estados Unidos conocí mucha gente, sobre todo personas de edad, que su perro era su amigo, prácticamente dormían con ellos en la cama, de tanta afinidad que se producía con ellos. Pero todo esto no es más que un deseo de anestesiar la soledad con la que estoy viviendo. Entonces te das cuenta de que mucha gente maneja esta soledad. Otros se retiran, esa es su reacción. Tienen un sentido de autocompasión, nadie me quiere, nadie me busca, entonces viven ahí, en la casa. No salen prácticamente, porque como yo no le represento nada a nadie, entonces te das cuenta que esto es bien complejo, la manera como cada uno decide responder a su soledad. Hace un momento hablabas de jóvenes que se aíslan, que se quedan en la habitación, pero hay otro grupo que prefiere salir, que no quiere llegar a la casa, que se va a una fiesta y quiere seguir a otra y a otra y a otra. ¿Tú crees que esto es una forma también de escapar de esta soledad en la que se encuentran a veces? Bueno, de la soledad, escapan del sentido de insatisfacción de su vida, que no encuentran propósito, escapan de heridas y traumas del pasado que ellos han arrastrado, pero que en definitiva no encuentran tampoco con quién compartir o con quién sanar. Decíamos, ¿verdad?, que porque nuestra generación joven a la que tú acabas de aludir también es la que más está frente a un computador. Entonces vienen de una fiesta y ahí se pegan de una computadora todavía hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Así es. Es como que necesito estar comunicándome con alguien, con algo. Pero sabes que tú no puedes abrazar una computadora. La computadora no te puede abrazar a ti. Tú no puedes sentir o ver la mirada de consolación en un amigo o una amiga vía una computadora. Tú puedes ver un video, tú puedes ver la imagen, pero esa imagen de consuelo y ese sentido de comunidad de estar a tu lado, eso no te lo puede dar la computadora. Entonces te das cuenta que la tecnología no siempre ha causado cosas, nos ha traído muchas cosas buenas, pero no es que ha venido de provista de un aspecto, de un lado negativo, todo este avance que experimentamos. De manera que ahí estamos, en medio de esa sociedad. Como consejero que eres, ¿es frecuente que las personas vengan a consejería por sentirse solas? ¿Las personas por sí solas identifican su estado de soledad? ¿O vienen por otra causa escondida, con esa soledad escondida y luego descubren que es definitivamente eso? Tú sabes que en consejería decimos que el problema nunca es el problema. Entonces, raramente ellos vienen y te dicen, yo vengo porque estoy sola. No, no sé, no me siento bien, me siento vacío, vacía. Como que no tengo propósito en la vida, estoy deprimido, estoy ansioso. Y cuando tú hurgas un poquito en la vida de esa persona, te encuentras que hay una gran soledad, que realmente es lo que en parte lo está trayendo. Y de hecho, el consejero en un momento dado se convierte en un amigo. Entonces, ahora hay un incentivo para esta persona de venir a consejería, porque tienen compañía durante esa hora y media que la consejería puede durar. Durante esa consejería yo creo que es bueno percatarse de varias cosas. Por un lado, ¿estás tú frente a un creyente o no creyente? Porque lo que le va a decir a uno no es exactamente lo mismo que le va a decir al otro. Y si es creyente, es un nuevo creyente, porque a veces el nuevo creyente, en sus nuevas emociones, sentidos, valores, se aleja de las amistades anteriores, pero no ha cultivado amistades nuevas dentro ya de este nuevo mundo. Entonces, y termina entonces quedándose solo. Claro, entonces hay que ayudarlos o incentivarlos a que necesitan integrarse a grupos ministeriales donde ellos puedan cultivar nuevas amistades. Entonces eso es bueno conocerlo. Creo que también es bueno conocer el trasfondo familiar, la familia de origen de esta persona, porque disfunciones en esa familia muchas veces crean disfunciones en ti y esas disfunciones no están permitiendo que tú te conectes, te comuniques apropiadamente con aquellos que están a tu alrededor y tú terminas sintiéndote solo. Si ha habido o no una pérdida reciente, que puede ser desde los hijos que se casaron, un esposo que se murió, a un divorcio que se dio, dónde o cuándo se produjo esa separación. Si estas personas están viviendo con sentidos pesimistas de la vida, con síndrome de autocompasión del pobre en mí, sintiéndose victimizados, porque esas cosas tienen que ser
abordadas, tienen que ser confrontadas. Tú no puedes salir de tu soledad con ese síndrome del pobre yo, de autocompasión. No puedes salir de una soledad sintiendo con pensamientos pesimistas de que nada sirve, esto no va a funcionar, yo nunca voy a encontrar con quién hablar, yo nunca voy a encontrar un amigo. Entonces, todo eso hay que revisarlo a través del proceso de consejería. ¿Tú crees que en ocasiones personas reservadas como la que mencionas nunca toman la iniciativa de formar relaciones, pero entonces se quejan de que no tienen amigos? Eso es algo como muy común. Así es. De hecho, yo leí un libro hace muchos años atrás que precisamente decía la mejor manera de tú tener un amigo o hacer un amigo es tú siendo un amigo. O sea, tú tienes que salir a hacer ese amigo, porque no puedes quejarte de que nadie te busca cuando tú eres el primero que no buscas a nadie. De manera que personas con sentido de soledad tenemos que animarle a que salgan, a buscar, es como en inglés se llama reach out. Es esto, I'm reaching out. Estoy tratando de tocarte, de alcanzarte, porque eso es lo que a mí me va a ayudar entonces a conectarme. Entonces ahí está parte de uno de los consejos que necesitan ser dados a la hora de ver a esta persona. Para consejeros que nos están viendo, probablemente aparte de estas cosas que ya tú has mencionado, ¿qué otras cosas debe conocer un consejero acerca de su aconsejado para tratar este tipo de situaciones? Bueno, hablábamos, ¿verdad?, de su familia de origen, hablábamos, ¿verdad?, de sus circunstancias traumáticas del pasado, hablábamos de si era cristiano o no, el tiempo de su vida en la vida cristiana. Yo creo que en general tú lo que estás tratando de hacer inventario para saber... De su vida. De su vida. Es como sus inseguridades, sus temores, qué le preocupa, ese tipo de cosas. Claro, porque tú lo que andas tratando de determinar, ¿qué es lo que está causando el que tú te sientas solo? ¿Eres tú? ¿Es una situación real? ¿Es una situación que tú percibes? ¿Es una soledad que tú estás creando o a la que tú estás contribuyendo? ¿O es un periodo normal de tu vida? Como que se te fueron los hijos, como que me acabo de divorciar, se me murió mi esposo. Tú estás tratando de determinar todo eso en esa evaluación. Hemos titulado este programa de hoy La soledad en medio de la muchedumbre. Esa soledad tiene múltiples causas, tiene múltiples orígenes, tiene múltiples manifestaciones, pero al final Dios es quien tiene que hacer un sendero en el camino que me permita salir de esa soledad. Por eso yo he querido recomendar un libro en el día de hoy que se conoce en inglés con el nombre de God Will Make a Way. Dios hará una senda en el camino. En español fue publicado con el nombre de Dios lo hará, y los autores son el Dr. Henry Cloud y el Dr. John Townsend. Yo lo estoy recomendando porque es un libro práctico y tiene o maneja diferentes conceptos que pueden ayudar a una persona en medio de su soledad. Uno de los capítulos, por ejemplo, habla de abrazar sus problemas como regalos que Dios le envía para ayudarle a crecer. Pero por otro lado, habla de miedo y ansiedad, cosas que la persona sola experimenta. Habla de divorcio y la pérdida de alguien a quien usted ha amado, cosas que producen soledad, malos hábitos y adicciones, que es una de las maneras como la gente a veces maneja su soledad, y es cultivando alguna adicción, algún entretenimiento. Cómo manejar la desilusión y la depresión. Y finalmente uno de los capítulos incluso habla de problemas de salud y pérdida de peso. Hay personas que por su sobrepeso se sienten tristes, deprimidas y se alejan de los demás. De manera que esa es la razón por la que hemos querido recomendar ese libro con el nombre de Dios lo hará. Es un libro de esperanza para aquellos que están en medio de las dificultades. El otro libro yo me voy a atrever a recomendarlo una vez más porque creo que ya lo recomendé en otra ocasión. Simplemente se llama en inglés Depression o Depresión, una oscuridad terca, Stubborn Darkness. El autor es Edward Welch. La razón por la que vuelvo a recomendarlo es porque personas deprimidas son personas muy solitarias, son personas que experimentan mucho este síndrome de la soledad. Y dentro usted va a encontrar entonces cómo manejar el sufrimiento, su relación con Dios, cómo clamar a Dios, cómo
Una de las cosas que decimos en este programa es que generaciones del pasado y sobre todo en la historia bíblica manejaban su soledad clamando a Dios y trayendo esa soledad a Dios. Hay todo un capítulo acerca de cómo hacer eso. El corazón de la depresión, cómo develar su corazón, cómo abrirlo. De manera que este es un libro que yo creo que puede ayudarle de múltiples maneras. La vergüenza, el legalismo, cómo manejar el fracaso, la muerte, cosas que producen sentido de depresión, sentido de soledad. Se lo recomendamos porque creemos que el autor, los principios compartidos le van a ayudar con este problema que hemos estado tratando en el programa de hoy. Continuamos con respuestas. Miguel, te preguntaba hace un momento de si tú crees que hay personas que, sintiendo ese sentimiento de autocompasión, como que se sienten cómodas de repente, porque uno no ve como ese esfuerzo en esta persona por salir de esa situación. Bueno, es que muchas veces ocurre lo que llamamos en consejería ganancia secundaria. Si me quedo en eso, entonces yo produzco con ese sentido de autocompasión y de víctima un sentimiento de pena en el otro. Entonces ese otro... Obtiene algo entonces. Exacto, ese otro viene de mi búsqueda, viene en mi rescate, viene a hacerme compañía porque me tiene pena. Entonces, en vez de yo lidiar con mi soledad, por ejemplo, o mi problema de una manera más sana, lo hago de una manera enfermiza. Pero de esa manera enfermiza consigo parte de lo que quiero, y es compañía, que me cuiden, que me tomen en cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, esas personas con ese sentimiento tienen una actitud muy fatalista frente a la vida por experiencia que han tenido. Entonces, por ejemplo, si el matrimonio de mis padres no sirvió o el matrimonio el que yo tuve no sirvió, tú oyes muchas veces, ningún matrimonio sirve. Eso es una generalización y las generalizaciones nunca son buenas. O hubo una mala experiencia de algún tipo que la persona, de otro tipo que por el que la persona haya pasado, entonces nadie me va a amar porque ni mi padre me amó. Como que, bueno, si mi padre, que era mi padre, no pudo amarme, nadie me va a amar. Bueno, quizás tu padre tenía muchos problemas que otros no tienen y que sí te pueden amar. De nuevo, eso tiende a producir generalizaciones, desesperanza, un sentido fatalista de la vida. Nada de eso te va a contribuir a catapultarte fuera de la situación en la que te encuentras. Entonces, esta persona hay que confrontarlas en amor, pero hay que decírselo. Mira, ¿sabes qué? Eso es autocompasión, tiene que salir de eso. Y ayudarles, muchos de ellos han salido de esto. Definitivamente. ¿Hay alguna otra causa de esta soledad de la que venimos hablando que quizás no hayamos considerado hasta aquí? Bueno, yo creo, mira, nosotros vivimos una generación muy egocéntrica y yo creo que el egocentrismo contribuye muchas veces a esta soledad, porque dependiendo del grado de egocentrismo con el que tú vivas, algunas personas solamente hablan de ellos y entonces, ¿sabes qué? Ahí viene el line, hablar de ella otra vez, entonces mejor me voy, la evito. Eso te das cuenta que eso puede contribuir a esta soledad. Por otro lado, personas muy egocéntricas son muy competitivas, porque si tú compras algo, yo quiero comprar algo mejor que el tuyo. Si tú dices algo, yo quiero decir algo que es superior a lo que acabaste de decir. Esa competitividad no crea un buen sabor en tus compañeros. Entonces es como... La gente, como dice en inglés, why bother? ¿Para qué molestarme en ser tu amigo, en buscarte, en llamarte, en salir a cenar? Porque cuando lo hago no tengo un buen tiempo contigo. Entonces ese egocentrismo definitivamente crea mucha discusión. Entonces yo no quiero salir a cenar con alguien para siempre vivir discutiendo. Entonces, de nuevo, muchas veces el egocentrismo de nuestros días contribuye a que personas, dicha en nuestro idioma, te saquen los pies, o sea, se alejen de ti, porque no eres una persona grata con la que pasar el tiempo. Si te vuelves una persona agradable, tú vas a encontrar gente que va a venir a buscarte. Definitivamente. Ya hacia el final del programa, ¿qué te parece si nos das unas recomendaciones prácticas de cómo enfrentar o manejar esta soledad? Bueno, para aquellos que no tienen una relación con Dios, hemos hablado de esto muchas veces, usted necesita una relación con Dios. Él es su mejor compañía, Él es su suficiencia en las peores condiciones y muchas veces el sentido de soledad se debe a que Dios no está en su vida y tiene un hoyo, tiene un vacío enorme. El hoyo más grande o el vacío más grande con el que tú puedas vivir es la falta de Dios. Pero para aquellos que ya son cristianos y que todavía siguen sintiéndose solos, número uno,
inviértase en la palabra. Yo no puedo salir de esta situación cuando lo que es la sabiduría de Dios yo no la conozco y no estoy pasando tiempo con ella. En segundo lugar, si Dios ha orquestado esta soledad, pregúntese qué está haciendo Dios en mi vida en medio de este tiempo y ofrezca su soledad a Dios como un sacrificio vivo, agradable, santo, de que habla Romanos 12. Y usted va a ver que el sabor que la soledad le produce va a comenzar a cambiar. Aprenda a amar. Cuando tú sabes amar, otros quieren ser amados y por tanto otros quieren estar alrededor tuyo porque se sienten amados a tu alrededor. Entonces, aprende a amar y no demande continuamente que seas amado. Comienza a cambiar. No espere que otros cambien. Si tú estás esperando que otros cambien para tú cambiar, tú nunca vas a cambiar. Y si tú nunca cambias, te vas a quedar solo. Comienza a relacionarte. Da el paso. Invita tú. No puede ser que siempre sea el otro el que tenga que llamarte, que el que tenga que buscarte, que el que tenga que decir, puedes ir a cenar. No, invita tú a cenar, a salir, a comer, a compartir. Y aprenda a disfrutar las relaciones y las diferencias entre las relaciones. Aprenda a disfrutar de la música, sobre todo música cristiana, que le recuerden a Dios, que le canten a Dios, que glorifiquen a Dios. Eso va a refrescar tu alma. Yo creo que hay algunas recomendaciones prácticas, definitivamente, claro que sí. ¿Cómo nos despides en el día de hoy? Bueno, quizás una de las cosas que necesitamos hacer es, tú tienes que aceptarte a ti misma. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando te aceptas como eres, te aceptas con tus fallos, con tus fracasos. Y cuando lo aceptas, va a poder decirte, yo necesito ayuda de Dios, yo necesito ayuda de otros. No guardes resentimientos. Personas resentidas se aíslan de otros porque piensan que el otro siempre lo va a herir. Y yo no quiero pasar por el mismo dolor, yo no quiero pasar por la misma experiencia. Creo que estas recomendaciones finales también son de índole práctica porque claro, es increíble que muchas veces no asociamos ciertas cosas, no asociamos resentimiento con soledad. Sí. Pero es porque si yo pasé por sentimientos de herida, traumas, que no he sanado, que no he perdonado, cuando tú te acercas a mí, yo no quiero acercarme a ti porque yo pienso que tú me vas a hacer lo mismo. Claro, y no tienes nada que ofrecer tampoco. No tienes nada que ofrecer, al contrario, lo que tienes que ofrecer a veces es un poco agrio. Definitivamente. Pierda sus temores en Dios. Mis temores me mantienen lejos de las personas, temores a fracasar, temor al rechazo, temor a que yo no te agrade, temor a que tú no me aceptes. Pero por encima de todo eso, desarrolla una relación con Dios. Cuando tú te relacionas bien con Dios, las relaciones con los demás comienzan a cambiar. Es difícil tener relaciones sanas y perdurables horizontalmente si mi relación vertical no está bien. Y algo incluso tan sencillo como esto, Elaine. Personas solitarias, muchas veces con este complejo de inferioridad que hemos hablado, ni siquiera saben aceptar un elogio. Alguien le dice, te ves bonita. Eso me dice tú. Deja tu allante, deja tu... Bueno, ¿sabes qué? Tú me estás mirando con los ojos del alma. Exacto. Tú me estás haciéndome sentir bien, queriéndome hacer sentir bien, pero realmente no es así. No, exactamente. Esas no son maneras de cultivar una relación. Gracias. Quizás mañana te lo digo yo a ti, porque claro, de esa manera estamos cultivando algo sano, algo donde intercambiamos impresiones, emociones, sentimientos, ideas, y no simplemente palabras, datos y clichés. Entonces te das cuenta que este síndrome de la soledad no es tan sencillo como parece, es más complejo de lo que luce en la superficie, pero Dios tiene la respuesta. Dios en su palabra, Dios en su sabiduría, tiene lo que usted necesita para encontrarse con Él, encontrarse a sí mismo, sanar y usted poder ir y encontrar a otros. Miguel, muchísimas gracias. Con este programa finalizamos nuestra serie acerca de una generación agitada y preocupada. Y al mismo tiempo finalizamos entonces la 5ª temporada de Respuestas. Hemos ya hecho 45 programas y este es el último de la serie precisamente. Así que estaremos regresando ya en una 6ª temporada con nuevas ideas. Le pedimos a nuestro público que ore por nosotros para que Dios nos dé nuevas ideas de qué desarrollar, qué temas tratar en esta 6ª temporada. Y de verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, definitivamente. Bueno, así es, y qué bueno. Yo creo que ojalá también Dios nos ilumine, no solamente para tener más temas, sino que los temas sean aquellos que llenen las necesidades de aquellos que van a escuchar el programa
en su momento, de tal forma que Dios nos conecte con una audiencia que no sabemos en qué necesidad está, pero que Él sí conoce. De manera que yo creo que va a ser interesante la próxima temporada. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Les invitamos a que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.